Alejandro creía que pagar puntualmente era suficiente, hasta el día que encontró a Carmen desmayada en el portón de su mansión en La Moraleja, con sus hijos gemelos llorando desesperados. Lo que le contaron sobre ella destruyó todas sus certezas. Si amas las historias de emoción, justicia y redención, este es tu lugar. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Nuevas historias que tocan tu corazón cada semana. Capítulo 1. El desmayo en el portón. Alejandro encuentra a Carmen inconsciente. Sus hijos lloran. La carrera contrarreloj comienza ahora. Alejandro aprieta el hombro de Carmen con desesperación creciente, intentando hacerla reaccionar de cualquier forma posible. La joven permanece inmóvil sobre las piedras calizas de la entrada, completamente sin respuesta a sus llamadas urgentes. Lucas y Mateo sollozan descontroladamente al lado del padre, sin conseguir parar de gritar asustados con la escena que presencian. Alejandro no perdió ni un solo instante. Levantó a Carmen del suelo con todo el cuidado que pudo reunir en aquel momento crítico y caminó hacia el Audi negro aparcado cerca del portón. Mientras los gemelos corrían desesperados tras él, preguntando entre lágrimas si ella estaría bien, él simplemente no consiguió formular ninguna respuesta tranquilizadora, pues la verdad es que no tenía certeza de nada en aquel instante aterrador. Abrió rápidamente la puerta trasera del vehículo y acomodó a la chica en el asiento de cuero con extrema delicadeza. El rostro de ella exhibía una palidez aterradora, cubierto por gotas de sudor frío, mientras la respiración salía débil pero constante. Él se quitó la chaqueta del traje italiano que vestía e improvisó una almohada debajo de su cabeza, intentando dejarla más cómoda. Los niños subieron al coche entre gritos histéricos. Alejandro arrancó el motor del Audi y pisó a fondo el acelerador, saliendo disparado rumbo al Hospital Universitario La Paz. El trayecto parecía durar una eternidad angustiante. Miraba por el espejo retrovisor cada pocos segundos para confirmar que Carmen aún respiraba normalmente. Las manos temblaban visiblemente en el volante de cuero, mientras el sudor le corría por la frente incluso con el aire acondicionado al máximo. Los gemelos estaban agarrados al asiento delantero, girando el cuello hacia atrás, con los ojos hinchados y rojos de tanto sufrimiento. Mateo preguntó con la voz fina y desesperada: «Papá, la tía Carmen se va a morir». Alejandro sintió el pecho contraerse violentamente, como si alguien le hubiera dado un puñetazo con toda la fuerza. Jamás había presenciado a sus hijos tan desesperados por otra persona. Ni siquiera cuando su madre falleció hace 2 años enteros, ellos reaccionaron con tamaña intensidad emocional. Aquello dejó a Alejandro profundamente confuso y simultáneamente intrigado. ¿Quién era aquella mujer que había conseguido penetrar tan profundamente en la vida de los niños en un periodo tan corto de tiempo? Él apenas conocía a la nueva empleada de limpieza. Carmen había sido contratada solo 3 semanas atrás por la señora Teresa, el ama de llaves más experimentada que cuidaba de absolutamente todo relacionado con los empleados de la mansión. Alejandro siempre llegaba tarde de la empresa multinacional que dirigía en el Paseo de la Castellana y salía temprano todas las mañanas. Apenas conseguía ver a sus hijos adecuadamente, mucho menos al equipo entero que trabajaba en la propiedad de La Moraleja. Pasaba la semana completamente sumergido en reuniones interminables con inversores, contratos millonarios complejos, negociaciones tensas con proveedores internacionales, viajes corporativos de última hora a otras ciudades. Cenas formales con clientes importantes en restaurantes carísimos del barrio de Salamanca, eventos corporativos aburridos pero necesarios, absolutamente todo lo que giraba en torno al dinero y poder empresarial, pero nada que realmente involucrase afecto genuino o presencia emocional verdadera. Pero en aquel momento crítico, sujetando el volante con fuerza excesiva,
y sintiendo el corazón dispararse en el pecho, finalmente se dio cuenta de que algo estaba profundamente mal en su vida. No era mínimamente normal que una empleada del hogar se desmayase en la puerta de una residencia. No era normal que sus hijos llorasen de aquella manera desesperada por ella. No era normal que él estuviese corriendo al hospital con una desconocida en brazos mientras sentía una angustia profunda que no experimentaba desde hacía años enteros. Aparcó en la entrada de urgencias del Hospital La Paz de forma extremadamente brusca, casi colisionando contra el bordillo de hormigón. Cogió a Carmen de nuevo en brazos y corrió hacia dentro del edificio hospitalario, gritando pidiendo ayuda inmediata, con la voz completamente ronca y desesperada. Dos enfermeras, vistiendo uniformes impecables, vinieron corriendo rápidamente con una camilla hospitalaria. Él tumbó a la chica con extremo cuidado. Ellas comenzaron a disparar preguntas rápidas y objetivas sobre qué exactamente había ocurrido. Si se había golpeado la cabeza con fuerza, si poseía alguna enfermedad crónica conocida, si tomaba medicamentos de forma regular, si había convulsionado antes de desmayarse, si había vomitado recientemente. Alejandro no conseguía responder absolutamente nada con certeza. Simplemente dijo totalmente jadeante: «La encontré desmayada en el suelo de mi casa en La Moraleja. No sé nada más aparte de eso. Solo sé que estaba completamente helada y no despertaba de ninguna manera». Las enfermeras intercambiaron una mirada extremadamente preocupada antes de llevar a Carmen rápidamente hacia dentro de una sala de urgencias con puertas de cristal esmerilado. Alejandro se quedó completamente parado en el pasillo frío del hospital, con los gemelos agarrados firmemente a sus piernas, uno a cada lado, temblando visiblemente y sorbiendo bajito entre sollozos. Se agachó hasta la altura de ellos y abrazó a los dos simultáneamente, sintiendo la desesperación contagiosa de ellos atravesar su propio pecho, sintiendo el miedo intenso recorrer los cuerpos pequeños y frágiles de los niños. «Ella va a estar completamente bien, lo prometo solemnemente», dijo sin tener absolutamente ninguna certeza sobre aquella afirmación, sin saber si aquello era verdad real o apenas una mentira necesaria para calmar temporalmente a los niños asustados. Los niños se calmaron ligeramente, pero no se separaron de él de ninguna forma. Permanecieron allí completamente pegados, como si tuviesen pavor genuino de perder al padre también, como si cualquier separación mínima pudiese volverse definitiva e irreversible. Alejandro miró su reloj Rolex de muñeca y constató que ya pasaban de las 7 de la tarde. Ni siquiera había avisado a nadie de que estaba allí en el hospital, ni a la empresa, ni a la secretaria ejecutiva, ni a los socios principales, absolutamente nada. Cogió el iPhone del bolsillo del pantalón de vestir y llamó inmediatamente a la señora Teresa. El ama de llaves respondió al segundo tono con la voz ya demostrando preocupación evidente. Alejandro explicó rápidamente todo lo que había sucedido en las últimas horas. Ella permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron durar una eternidad, y después habló con la voz temblorosa y repleta de culpa. «Don Alejandro, necesito confesarle algo importante, algo que debería haberle revelado mucho antes de esto». Él frunció el ceño profundamente, sintiendo la rabia comenzar a subir por la garganta. «¿Qué ha pasado, señora Teresa? Hable de una vez». Ella respiró hondo del otro lado de la línea telefónica y continuó con la voz bajísima. «Carmen no estaba bien desde hace varios días consecutivos. Se desmayó 2 veces aquí dentro de la mansión, una vez en el lavadero del segundo piso y otra en la cocina. Le pedí insistentemente que fuese al médico, pero dijo que no tenía condiciones económicas, que iba a mejorar sola naturalmente, que era solo cansancio excesivo. Le di hasta medicina para la tensión, que yo misma tomo diariamente, pero creo que no sirvió de absolutamente nada». Alejandro sintió la rabia subir de verdad ahora,
subir violentamente y explotar dentro del pecho. ¿Y por qué demonios no me comunicó esto antes, señora Teresa? ¿Por qué permitió que la situación llegase a este punto crítico?, preguntó visiblemente alterado, intentando arduamente controlar el tono agresivo de la voz para no asustar a los niños que permanecían allí al lado. La señora Teresa comenzó a tartamudear nerviosamente del otro lado de la llamada. Yo, sinceramente, pensé que no era grave, don Alejandro. Interpreté que estaba solo cansada. Ella trabaja excesivamente, cuida de los niños todo el día ininterrumpidamente, desde que se despierta hasta la hora exacta en que se duermen. Limpia la mansión entera sola, prepara comida para todo el mundo, lava montañas de ropa, plancha todo, jamás se queja de absolutamente nada, nunca solicita ayuda alguna. Interpreté que estaba exagerando cuando se desmayó la primera vez, que eran pamplinas típicas, pero ahora reconozco que estaba completamente equivocada en mi evaluación. Fue en ese exacto momento cuando Alejandro finalmente comprendió la dimensión real del problema gravísimo que tenía ante sí. Carmen no era simplemente la empleada contratada para limpiar la mansión. Estaba ejecutando simultáneamente el trabajo de niñera profesional, cocinera experimentada, ama de llaves sustituta y prácticamente madre sustituta al mismo tiempo. Y lo peor, todo eso por un salario miserable que apenas cubría sus necesidades básicas. ¿Qué más estaba ocultando la señora Teresa sobre Carmen? ¿Y qué exactamente sabían los gemelos que él desconocía completamente? Capítulo 2. La verdad que nadie contó. Alejandro descubre el sacrificio de Carmen. Los gemelos revelan secretos. La culpa empieza a pesar. Alejandro colgó el teléfono abruptamente sin decir ni una palabra más, porque simplemente no confiaba en su propia voz en aquel momento de rabia intensa. Guardó el móvil en el bolsillo del pantalón y dirigió la mirada hacia sus hijos, que permanecían completamente pegados a él como dos cachorros abandonados. ¿Pasáis el día entero con la tía Carmen?, preguntó intentando mantener la voz lo más calmada posible a pesar de la tempestad interna. Los dos asintieron con la cabeza afirmativamente con movimientos vigorosos. «Ella juega con nosotros todo el tiempo, papá», dijo Lucas limpiándose la nariz mojada con la manga de la camiseta de rayas. «Ella hace bizcocho de chocolate calentito, nos enseña a dibujar animales, cuenta historias de princesas antes de dormir, canta mientras limpia las habitaciones, juega con plastilina de colores, monta puzzles gigantes con nosotros, hace teatrillo donde nosotros fingimos que somos superhéroes, nos deja ayudar en la cocina a hacer galletas de avena, nos enseña a hacer dibujos bonitos con lápices de colores nuevos, nos lleva al jardín para observar las mariposas amarillas, nos muestra cómo plantar semillas de girasol, inventa juegos diferentes cada santo día». Mateo completó sin conseguir parar de hablar, como si hubiera guardado todo aquello reprimido dentro de él durante meses, esperando ansiosamente que alguien finalmente preguntase y demostrase interés genuino. «También nos enseña a atarnos los cordones de las zapatillas correctamente, papá, y a cepillarnos los dientes, bien haciendo movimientos circulares, y a guardar los juguetes después de jugar en su sitio, y a no desperdiciar comida en el plato. Ella explica que hay niños que no tienen absolutamente nada para comer, y nosotros tenemos que estar agradecidos por todo. Ella reza con nosotros antes de cada comida. Ella nos acuesta y se queda sentada al lado hasta que nos quedamos completamente dormidos. Ella canta aquella canción de la estrellita que mamá solía cantar antiguamente». Cuando el niño mencionó eso, Alejandro sintió las lágrimas subir descontroladamente, porque había olvidado completamente que su esposa cantaba aquella canción. Había dejado que tantos recuerdos preciosos se apagasen lentamente junto con el dolor avasallador de la pérdida. Había permitido que el duelo devorase incluso las memorias buenas.
Alejandro sintió una punzada aguda de culpa atravesar el pecho como un cuchillo afilado y cruel. No sabía absolutamente nada de todo aquello. No tenía ni la menor idea de cómo sus hijos pasaban los días en la mansión. No sabía que jugaban alegremente, que reían con frecuencia, que aprendían cosas nuevas diariamente, que tenían a alguien que realmente les prestaba atención genuina. Él solo trabajaba obsesivamente. Llegaba a casa tarde por la noche. Veía a los niños ya durmiendo profundamente en las habitaciones decoradas con la luz apagada. Les daba un beso mecánico en la frente a cada uno sin ni siquiera despertarlos, y se iba a dormir también agotado. Se despertaba antes de que saliese el sol completamente, salía de la mansión mientras ellos aún estaban durmiendo y repetía exactamente todo de nuevo al día siguiente como un robot programado. Era exactamente así todos los días de la semana entera, todos los meses del año, desde que su esposa había fallecido trágicamente. Se había sumergido en el trabajo corporativo como una forma desesperada de olvidar el dolor insoportable, como una forma de no sentir el vacío gigantesco. Pero en el proceso había olvidado completamente que tenía 2 hijos pequeños, que también sentían aquel mismo dolor profundo, que también necesitaban desesperadamente atención, cariño genuino, presencia real. Se había convertido en un fantasma en su propia casa, un extraño para sus propios hijos, un hombre que pagaba las facturas mensuales, pero que no estaba realmente allí de verdad, para nada más aparte de eso. Y ahora estaba allí parado en el pasillo frío del Hospital Universitario La Paz, genuinamente preocupado por una mujer que él ni conocía bien, pero que sus hijos amaban profundamente como si fuese de la familia, como si fuese la madre que habían perdido prematuramente. La puerta de la sala de atención se abrió con un ruido metálico seco. Una médica joven, vistiendo bata blanca impecable, salió sujetando un portapapeles médico y exhibiendo una expresión seria en el rostro. Alejandro se levantó demasiado rápido, sintiendo el mareo golpear fuerte, pero lo ignoró completamente y fue hasta ella con los niños aún pegados a sus piernas. «¿Cómo está, doctora? ¿Va a estar bien?», preguntó ansiosamente con la voz saliendo mucho más alta de lo normal. La médica le miró atentamente, después a los niños asustados y nuevamente a él antes de responder con tono profesional. «Está despierta ahora. Hemos conseguido estabilizar las constantes vitales. La tensión arterial estaba peligrosamente baja, probablemente causada por deshidratación severa y falta de alimentación adecuada durante un periodo prolongado. El organismo simplemente se desconectó como una forma de protección extrema. ¿Cuándo fue la última vez que hizo una comida completa y equilibrada?». Alejandro no pudo responder aquella pregunta directa. Se quedó en silencio avergonzado, sintiendo el juicio pesado en la mirada de la doctora. Y ella continuó con el tono aún más serio y grave. «Voy a mantenerla en el suero durante algunas horas y solicitaré unos análisis de sangre completos para verificar anemia y otras posibles deficiencias nutricionales graves. Pero por lo que he podido evaluar en el examen físico preliminar, está trabajando mucho más allá de la capacidad física del cuerpo y alimentándose mucho menos de lo que debería hacer. Esto es extremadamente peligroso para la salud. Puede causar desmayos frecuentes, arritmia cardíaca, compromiso irreversible de los órganos vitales e incluso algo mucho más grave si no se trata inmediatamente con seriedad. Necesita urgentemente seguimiento médico regular, necesita descanso absoluto y necesita alimentarse adecuadamente. Si continúa a este ritmo insano, puede tener complicaciones extremadamente serias en breve». Alejandro agradeció con la voz débil y solicitó permiso para ver a Carmen inmediatamente. La doctora autorizó, pero pidió que los niños aguardasen fuera de la sala, porque el espacio era demasiado pequeño y necesitaba mantener el ambiente tranquilo para la paciente.
Alejandro explicó a los gemelos que necesitaban quedarse sentados allí en el pasillo esperando, que volvía enseguida. Prometió que iba a preguntar absolutamente todo a la tía Carmen y se lo contaría después con detalle. Los niños accedieron reticentes y se sentaron en el suelo frío, apoyados en la pared blanca, sujetándose las manos mutuamente con fuerza protectora. Él entró en la sala despacio y vio a la chica tumbada en la camilla hospitalaria estrecha, con el suero conectado en el brazo izquierdo, el rostro aún exhibiendo palidez, pero con un poco más de color saludable que antes, los ojos abiertos pero exhaustos, como si cargar el peso de los párpados fuese un esfuerzo descomunal. Ella giró la cabeza lentamente hacia el lado cuando percibió su presencia entrando e intentó incorporarse en la camilla con dificultad. Alejandro hizo un gesto rápido y firme con la mano para que permaneciese tumbada. «Tranquila, no hace falta que te levantes, quédate ahí descansando». Carmen bajó la mirada completamente avergonzada y murmuró con la voz ronca y bajísima: «Perdone, señor Alejandro, no quería dar ninguna molestia, no quería causar todo este trastorno. Voy a mejorar rápidamente y volver al trabajo mañana mismo sin falta. Prometo que esto no volverá a ocurrir». Alejandro negó con la cabeza con fuerza. «No estás dando ninguna molestia, Carmen, y no vas a volver mañana ni pasado. Vas a descansar el tiempo que sea necesario. Pero antes de todo esto, necesito entender una cosa importante. ¿Por qué no me contaste que te encontrabas mal? ¿Por qué lo ocultaste de todo el mundo? ¿Por qué no pediste ayuda cuando la necesitabas?» Ella se mordió el labio inferior con fuerza y respondió con la voz débil, temblando un poco: «No quería molestarle. Usted ya tiene tantas cosas que resolver en la empresa, tanta responsabilidad pesada, tanta preocupación constante, tanta presión en el trabajo corporativo. Y necesito mucho este empleo. De verdad que lo necesito. Si me quejaba de algo, usted podía interpretar que no doy abasto con el servicio y despedirme en el acto. Y simplemente no puedo perder este trabajo. No puedo. Tengo a mi madre a quien cuidar sola. Está enferma gravemente. Necesita medicina cara todos los días y soy la única que puede comprarla. Si pierdo este empleo, no sé qué va a hacer de mí, de mi madre, de absolutamente todo». Alejandro sintió el pecho apretarse violentamente de nuevo con aquella sensación horrible de culpa mezclada con vergüenza profunda. Finalmente estaba comenzando a ver la dimensión real del abismo que había creado. Carmen se estaba literalmente matando a trabajar porque tenía miedo de perderlo. Y lo peor, tenía razones concretas para tener ese miedo. Pero lo que aún no sabía es que los gemelos habían guardado un secreto todavía más perturbador sobre Carmen. Un secreto que cambiaría completamente todo lo que creía saber. Si amas las historias de emoción, justicia y redención, este es tu lugar. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Nuevas historias que tocan tu corazón cada semana. Capítulo 3. El peso del abandono. Alejandro confronta sus fallos. Carmen revela sus límites. La mansión esconde más que solo lujo. Alejandro sintió el pecho apretarse violentamente de nuevo, con aquella sensación horrible de culpa mezclada con vergüenza profunda. ¿De verdad crees que yo haría eso, Carmen? ¿Que te despediría por estar enferma? ¿Por necesitar ayuda?, preguntó mirándola directamente a los ojos. Ella se encogió de hombros con un movimiento cansado y derrotado. «Todo el mundo lo hace, señor Alejandro. Ya he trabajado en muchas casas a lo largo de mi vida entera, ya he pasado por muchas cosas malas, ya he visto a mucha gente siendo despedida por mucho menos que esto. Y siempre fue exactamente así. Uno se queja de algo y le echan al día siguiente, sin ni siquiera cobrar bien los importes. Nos tratan como si fuésemos desechables, como si no fuésemos personas de verdad, como si no tuviésemos sentimientos, como si no tuviésemos familia que depende de nosotros.
Así que uno aprende rápido a callarse, a aguantar absolutamente todo, a no quejarse nunca de nada, a trabajar hasta caer desmayada en el suelo. Alejandro se quedó en silencio durante unos segundos extremadamente largos, procesando todo aquello con dificultad, procesando la dureza cruda de aquellas palabras, la verdad dolorosa tras ellas. Nunca se había parado ni un minuto a pensar profundamente en la vida real de las personas que trabajaban para él en la mansión. Siempre trató a todo el mundo con respeto básico y cordialidad. Siempre pagó los salarios rigurosamente el día correcto del mes. Siempre concedió días libres cuando se solicitaban con antelación. Siempre fue educado y jamás gritó a nadie del equipo, pero nunca se involucró genuinamente de verdad. Nunca preguntó si estaban realmente bien, si necesitaban algo urgente, si tenían problemas serios en casa, si pasaban por dificultades económicas, si tenían sueños guardados, si tenían miedos escondidos. Él solo pagaba el día correcto y pensaba que eso era absolutamente suficiente. Creía que estaba cumpliendo perfectamente su papel como patrón ejemplar. Pero ahora, mirando a Carmen allí en aquella camilla de hospital, pálida y débil, y con miedo genuino de perder el empleo incluso estando gravemente enferma, se dio cuenta de que no era suficiente en absoluto, que nunca lo había sido, que ser justo no era solo pagar puntualmente, era ver a las personas como seres humanos completos y complejos. Vas a quedarte aquí ingresada hoy para observación. La doctora te hará los análisis necesarios completos y mañana por la mañana, temprano vendré a recogerte personalmente. Después hablaremos tranquilamente y con calma sobre todo esto, sobre el trabajo, sobre tu salud, sobre los niños, sobre tu madre, sobre absolutamente todo lo que necesites contarme, dijo con la voz firme, sin dejar espacio alguno para discusión. Ella abrió los ojos asustada. Pero, señor Alejandro, necesito trabajar mañana sin falta. La casa debe estar toda desordenada. Hay ropa acumulada por lavar, hay comida que preparar. Los niños me necesitan urgentemente. No les gusta quedarse con otra persona extraña. Él interrumpió levantando la mano con firmeza absoluta. Los niños van a quedarse conmigo mañana todo el día. Voy a cuidar de ellos personalmente. Voy a hacer el desayuno. Voy a jugar con ellos. Voy a estar completamente presente. Y la casa puede esperar tranquilamente. Nada de eso es más importante que tu salud. Ahora vas a quedarte aquí. Vas a descansar adecuadamente, vas a comer la comida del hospital, vas a tomar todo el suero y vas a hacerte los análisis que la doctora solicite. Entendido perfectamente. Carmen no discutió más nada. Sabía que no serviría de nada argumentar. Solo asintió con la cabeza despacio y cerró los ojos aliviada, como si un peso descomunal hubiese sido finalmente quitado de sus hombros, como si finalmente pudiese dejar de cargar con todo sola sin ayuda. Alejandro salió de la sala y encontró a los gemelos exactamente donde los había dejado, sentados en el suelo del pasillo frío y blanco, abrazados el uno al otro como dos cachorros asustados y abandonados. Se agachó frente a ellos, equilibrando el cuerpo sobre los talones, y dijo con la voz más suave que pudo producir: «La tía Carmen está bien ahora. Solo está muy cansada y necesita descansar hoy aquí en el hospital. Los médicos van a cuidarla muy bien, le darán medicina adecuada, le darán comida buena y nutritiva, y mañana temprano vendré a recogerla. Luego la llevaremos a casa y cuidaremos de ella con todo el cariño que se merece, ¿vale?» Los niños sonrieron por primera vez desde que habían salido de la mansión, y se lanzaron a los brazos del padre, llorando de alivio profundo, llorando de felicidad genuina, llorando porque finalmente podían soltar toda aquella tensión acumulada en el cuerpo pequeño y frágil. Alejandro abrazó a los dos con fuerza protectora, sintiendo el cuerpo pequeño de ellos temblar contra su pecho. Sintió algo extraño y nuevo,
un deseo profundo de proteger, de estar presente de verdad, de ser padre de verdad, y no solo un hombre que pagaba las facturas y aparecía de vez en cuando para dar un beso mecánico de buenas noches. Volvieron a la mansión en silencio pesado y cargado. Los niños se durmieron profundamente en el camino de vuelta, completamente exhaustos de tanto llorar. Alejandro conducía despacio por la calle de Serrano, mirándolos por el retrovisor cada minuto, viendo los rostros finalmente relajados, viendo la respiración tranquila, viendo la inocencia aún estampada allí a pesar de todo. Cuando llegaron a la mansión de La Moraleja, aparcó en el garaje enorme que cabía fácilmente 6 coches de lujo, apagó el motor del Audi y se quedó allí parado durante unos segundos, solo observando a sus hijos dormir tranquilamente. Después salió del coche, abrió la puerta trasera con extremo cuidado y cargó a un niño en cada brazo hacia dentro de la casa, subiendo la amplia escalera de mármol con atención para no despertarlos. Los dos eran ligeros, pero sus brazos simplemente no estaban acostumbrados a cargar peso. Los puso a los dos en la misma cama de matrimonio, aunque sabía que cada uno poseía su propia habitación decorada y espaciosa. Pero aquella noche necesitaban estar juntos, necesitaban sentir la presencia reconfortante el uno del otro. Los tapó con la sábana azul claro, arregló las almohadas mullidas, apartó delicadamente el pelo de la frente de cada uno y se quedó allí parado durante largos minutos, solo observándolos dormir con la respiración tranquila y los rostros finalmente relajados. Se dio cuenta dolorosamente de que no hacía eso desde hacía años enteros. No recordaba la última vez que había acostado a sus hijos con sus propias manos. No recordaba la última vez que se había quedado allí solo observándolos descansar. No recordaba la última vez que había sentido aquella conexión verdadera y profunda entre padre e hijos. Salió de la habitación despacio, cerrando la puerta sin hacer ruido alguno, y bajó a la cocina grande y vacía. Abrió el frigorífico de acero inoxidable enorme importado y vio que estaba completamente lleno de comida. Tuppers perfectamente organizados en filas, con etiquetas escritas a mano con letra esmerada, indicando los nombres de los niños y las fechas de caducidad precisas. Todo hecho por Carmen, todo planificado con antelación cuidadosa, todo pensado con cariño genuino. Cogió uno de los tuppers que estaba identificado con la fecha de hoy y abrió la tapa de plástico. Era arroz blanco suelto, judías pintas perfectamente condimentadas, pollo desmenuzado con verduras variadas y una ensalada fresca de tomate con lechuga. Comida sencilla, pero hecha con atención real, con el condimento en la medida exacta correcta, con presentación bonita a pesar de ser solo un tupper común. Lo metió en el microondas, lo calentó durante 3 minutos y comió allí mismo de pie, apoyado en la encimera de mármol italiano, pensando profundamente en absolutamente todo lo que había ocurrido en aquel día completamente atípico y revelador. Había salido de casa por la mañana, como siempre hacía, pensando que sería solo otro día absolutamente común en la rutina corporativa. Había ido a la empresa en el Paseo de la Castellana, en coche importado. Había participado en reuniones interminables sobre expansión agresiva de mercado. Había resuelto problemas burocráticos que parecían urgentes, pero que en el fondo no importaban tanto. Había cerrado un contrato extremadamente importante de 2 millones de euros, que la semana pasada parecía ser la cosa más importante del mundo entero. Había comido con inversores internacionales en un restaurante carísimo del barrio de Salamanca, donde un único plato costaba más de lo que Carmen ganaba en una semana entera de trabajo arduo. Había vuelto a la mansión a última hora de la tarde, pensando que encontraría todo como siempre lo encontraba, silencioso, organizado, impersonal, vacío. Pero había encontrado una escena que cambió absolutamente todo, que lo puso todo completamente patas arriba, que mostró lo profundamente equivocado que estaba sobre su propia vida.
Aquella noche, tumbado solo en la cama de matrimonio que parecía demasiado grande para una sola persona, Alejandro cogió el móvil y comenzó a pasar distraídamente los mensajes de trabajo acumulados, decenas de notificaciones sobre reuniones, contratos, problemas que parecían urgentes. Pero un mensaje en particular llamó su atención. Era de la señora Teresa, enviado hacía 2 horas. Don Alejandro, hay algo que usted necesita saber sobre Carmen. Algo que los niños vieron y que yo prometí no contar. Pero después de hoy, creo que usted tiene derecho a saber la verdad completa. ¿Qué más estaba escondido en aquella casa? Perfecto. El usuario aprobó el capítulo 3. Ahora debo continuar con el capítulo 4 en español de España, manteniendo la misma calidad, estructura y emoción. Debo recordar, capítulo 4, secretos revelados. La señora Teresa revela lo que vio. Los gemelos cuentan todo. Alejandro enfrenta la verdad más dura. Alejandro se quedó mirando fijamente la pantalla iluminada del iPhone durante largos segundos, releyendo aquel mensaje perturbador de la señora Teresa varias veces. El corazón comenzó a latir más rápido en el pecho. ¿Qué secreto podía ser tan grave que el ama de llaves había prometido silencio hasta ahora? Tecleó rápidamente. «Puede subir a mi habitación ahora. Necesitamos hablar inmediatamente». 3 minutos después, unos golpes discretos en la puerta rompieron el silencio de la habitación. «Adelante, señora Teresa», dijo Alejandro aún tumbado en la cama, pero incorporándose rápidamente y encendiendo la lámpara lateral. El ama de llaves entró con pasos vacilantes, las manos entrelazadas delante del cuerpo, el rostro marcado por una expresión de culpa profunda. No se sentó, solo se quedó parada cerca de la puerta, como si estuviese lista para huir en cualquier momento. «Cuénteme todo ahora, sin omitir ningún detalle», ordenó Alejandro con voz firme, pero controlada. La señora Teresa respiró hondo, como quien está a punto de sumergirse en agua helada. «Señor Alejandro, hace unas 2 semanas que empecé a darme cuenta de cosas extrañas. Carmen estaba llegando cada vez más temprano a la mansión, a veces antes de las 6 de la mañana. Le preguntaba por qué no dormía un poco más, y siempre decía que se había despertado temprano naturalmente. «Continúe», animó Alejandro, percibiendo que había mucho más por venir. «Un día me desperté de madrugada, sobre las 5 de la mañana, por un ruido en la cocina. Bajé y la encontré comiendo pan con mantequilla de pie, rápido, casi escondida. Cuando me vio, se asustó tanto que casi tira el plato. Dijo que se había olvidado de cenar y tenía hambre, pero me di cuenta por la forma en que comía. Era hambre de verdad, señor, hambre de quien no come desde hace mucho tiempo». Alejandro sintió un nudo apretado formarse en la garganta. «¿Y no le pareció necesario informarme?». La confronté después, don Alejandro. Lloró y me contó que estaba ahorrando cada céntimo del salario para comprar las medicinas de su madre, que a veces se saltaba comidas para guardar el dinero del billete de metro, que venía andando desde la estación de Vallecas hasta aquí, más de 40 minutos caminando para ahorrar 2,50 euros. «Dios mío», murmuró Alejandro poniéndose la mano en el rostro. «Hay más, señor», continuó la señora Teresa con la voz quebrándose. «Los niños la vieron desmayarse en el lavadero hace una semana. Estaban jugando al escondite y lo vieron todo por la rendija de la puerta. Ella se agarró a la lavadora, se mareó y cayó de rodillas. Los niños se quedaron aterrados, pero ella les hizo prometer que no se lo contarían a nadie. Les dijo que si lo contaban, la despedirían y nunca más la volverían a ver». Alejandro se levantó bruscamente de la cama, la rabia y la vergüenza peleando dentro de él. «¿Manipuló a mis hijos para proteger el empleo? No fue manipulación, don Alejandro», defendió la señora Teresa rápidamente. «Fue desesperación pura. Ella realmente cree que la despedirían, y no estaba completamente equivocada al pensar así». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Alejandro girándose bruscamente para encararla. El ama de llaves vaciló,
pero decidió decir la verdad completa. ¿Se acuerda de Sonia, la chica que cuidaba de los niños antes de Carmen? Vagamente la recuerdo. ¿Dimitió o no? No fue exactamente así, señor Alejandro, corrigió la señora Teresa con cuidado. Estaba trabajando con fiebre alta. Pidió salir antes porque necesitaba ir a urgencias. Usted tenía una reunión importante aquí en la mansión aquel día y le dijo que no podía irse porque había visitas llegando y necesitaba que la casa estuviese impecable. Trabajó todo el día con fiebre, limpió todo, y cuando las visitas se fueron, se desmayó en la cocina. Al día siguiente, no volvió más. Mandó un mensaje diciendo que no daba abasto. Alejandro sintió como si le hubiesen dado un puñetazo en el estómago. Aquel recuerdo volvió con fuerza total. Realmente había dicho aquellas palabras de forma automática, preocupado solo por la impresión que los inversores tendrían de la casa sin pensar en la persona que estaba enferma. ¿Los niños vieron eso también?, preguntó con la voz ronca. Lo vieron, y lloraron mucho. Sonia jugaba con ellos, les contaba historias, los cuidaba con cariño. Cuando no volvió, se quedaron destrozados. Y cuando Carmen llegó algunas semanas después, tuvieron miedo de encariñarse de nuevo. Pero no pudieron evitarlo. Ella se los ganó naturalmente. Alejandro volvió a sentarse en la cama, esta vez con la cabeza entre las manos. ¿Por qué no me contó nada de esto antes? Porque yo también tengo miedo, don Alejandro, admitió la señora Teresa con honestidad brutal. Trabajo aquí desde hace 12 años. Vi cómo usted cambió completamente después de que la señora Mariana falleciera. Se cerró, se quedó distante, solo pensaba en el trabajo. Intenté algunas veces hablar sobre los niños, sobre cómo estaban sufriendo, pero usted siempre estaba demasiado ocupado. Siempre tenía una reunión, siempre tenía que viajar, así que dejé de intentarlo. El silencio que siguió fue pesado y sofocante. Alejandro procesaba cada palabra, cada revelación, cada verdad dolorosa. Se había convertido exactamente en el tipo de persona que despreciaba, ausente, indiferente, preocupado solo por resultados y no por personas. Gracias por contármelo ahora, dijo finalmente con sinceridad. Sé que no ha sido fácil. La señora Teresa asintió y se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. Don Alejandro, Carmen es una persona buena de verdad. No está haciendo teatro ni intentando manipular a nadie. Realmente quiere a esos niños como si fuesen suyos. Y ellos la quieren de la misma manera. Usted tiene una oportunidad de arreglar todo esto. Por favor, no la desperdicie. Después de que el ama de llaves se fuera, Alejandro no pudo dormir. Se pasó toda la noche pensando, revisando recuerdos, reconociendo patrones que había ignorado. ¿Cuántas veces había priorizado reuniones sobre sus propios hijos? ¿Cuántas veces había tratado a empleados como piezas reemplazables en lugar de como seres humanos? A las 5 de la mañana desistió de intentar dormir. Se levantó, se duchó y fue a comprobar cómo estaban los niños. Aún dormían tranquilos, abrazados el uno al otro. Se quedó allí parado observando durante largos minutos, haciendo promesas silenciosas de que sería diferente de ahora en adelante. Bajó a la cocina e intentó preparar el desayuno. Quemó la primera tanda de tostadas, derramó leche en la encimera, cortó la fruta de forma irregular, pero siguió intentándolo, porque necesitaba aprender a hacer aquellas cosas básicas que siempre había delegado en otros. Cuando los gemelos bajaron a las 7 de la mañana, encontraron al padre en la cocina rodeado de desorden pero con tortitas, un poco quemadas, listas en el plato. «Papá, ¿estás cocinando?», preguntó Lucas con los ojos abiertos de sorpresa genuina. «Lo estoy intentando», admitió Alejandro con una sonrisa cansada. «No ha quedado muy bien, pero es comestible». Los niños se sentaron a la mesa y comieron las tortitas quemadas como si fuesen la mejor comida del mundo, solo porque el padre las había hecho con sus propias manos. «¿Vamos a recoger a la tía Carmen ahora?», preguntó Mateo ansioso. «Sí, pero antes necesito que me contéis algo muy importante»,
dijo Alejandro, sentándose frente a ellos con expresión seria. La señora Teresa me ha contado que visteis a la tía Carmen desmayándose en el lavadero. ¿Es verdad? Los dos se miraron nerviosos y asintieron despacio con la cabeza. ¿Por qué no me lo contasteis?, preguntó sin tono de acusación, solo curiosidad genuina. Porque ella nos pidió que no lo contáramos, respondió Lucas con la voz bajita. Dijo que si lo contábamos, usted se enfadaría y la echaría, y no queríamos perderla también, papá. ¿También?, repitió Alejandro sintiendo el corazón apretarse. Como la tía Sonia, completó Mateo. Nos caía bien, pero se fue y nunca más volvió. Tuvimos miedo de que pasara otra vez. Alejandro abrazó a los dos niños con fuerza, sintiendo las lágrimas finalmente escapar. Había fallado con ellos de tantas formas que ni podía contarlas, pero ahora tenía una oportunidad de empezar de nuevo. Cogió el móvil y llamó al hospital. Necesitaba recoger a Carmen inmediatamente y empezar a arreglar todo. Pero cuando la enfermera contestó, las palabras que le dijo hicieron que se le helara la sangre. Señor, la paciente Carmen pidió el alta hace 1 hora y salió sola. Dijo que tenía una emergencia familiar urgente y no podía esperar. Estaba muy alterada. Capítulo 5. Nuevo comienzo en el mismo portón. Carmen desaparece. Alejandro la encuentra. La verdad sale a la luz. Una familia se reconstruye allí. Alejandro colgó el teléfono con las manos temblando visiblemente. Carmen había salido del hospital sola, débil, apenas pudiendo mantenerse en pie. Algo estaba muy mal. «Papá, ¿qué ha pasado?», preguntó Lucas, percibiendo el pánico en el rostro del padre. «La tía Carmen ha salido del hospital», respondió ya cogiendo las llaves del coche. «Poneos los zapatos rápido, vamos a buscarla ahora». No hizo falta repetirlo. Los niños se calzaron las zapatillas a velocidad récord y corrieron hacia el Audi. Alejandro condujo a alta velocidad por las calles aún vacías de La Moraleja, intentando pensar lógicamente. ¿A dónde habría ido? Cogió el móvil y llamó a la señora Teresa. ¿Tiene la dirección de Carmen?, preguntó directamente. Sí, don Alejandro. Vive en Vallecas, cerca de la estación de metro. Se la envío ahora por WhatsApp. La dirección llegó en segundos. Alejandro la metió en el GPS y aceleró. Vallecas quedaba al otro lado de la ciudad, casi 1 hora de distancia con tráfico. Pero eran las 6:30 de la mañana de sábado. Conseguiría llegar en 40 minutos si no respetaba algunos límites de velocidad. Los gemelos permanecieron en silencio en el asiento trasero, agarrados el uno al otro. Ellos también sentían que algo grave estaba ocurriendo. Cuando finalmente llegó a la dirección indicada, una calle estrecha con casas pequeñas y apiñadas, Alejandro aparcó y bajó rápidamente. El número 187 era una casa sencilla de 2 plantas, con la pintura desconchada y rejas en la ventana. La puerta estaba entreabierta. «Os quedáis en el coche con las puertas cerradas», ordenó a los niños. «No, papá, queremos ir contigo», protestaron los dos al unísono. Alejandro los miró y se dio cuenta de que no serviría de nada discutir. «Entonces, quedaos cerca de mí». Subieron los 3 escalones de hormigón y Alejandro llamó a la puerta abierta. «Carmen, ¿estás ahí?». Un gemido débil vino de dentro. Entró y encontró a Carmen arrodillada en el suelo junto a una mujer mayor tumbada en un sofá viejo. La señora estaba pálida, respirando con dificultad, llevándose la mano al pecho repetidamente. «Señor Alejandro». Carmen giró el rostro empapado en lágrimas. «Mi madre está muy mal. Llamé al SAMUR hace 40 minutos, pero dijeron que está tardando por otros atendimientos urgentes». Alejandro no perdió tiempo. Cogió el móvil y llamó al número particular del doctor Enrique Almeida, su cardiólogo personal. El médico contestó somnoliento. «Enrique, te necesito ahora. Es una emergencia cardíaca. Te envío la dirección», dijo con autoridad. «Alejandro, son las 6:40 de la mañana de sábado. Sé qué hora es. Te pagaré lo que sea necesario. Te necesito aquí en 30 minutos con equipamiento. Es de vida o muerte». Algo en el tono de Alejandro hizo que el médico accediera inmediatamente.
15 minutos después, una VI móvil particular aparcaba frente a la casa, causando conmoción en el barrio. El doctor Enrique entró con 2 sanitarios, evaluó rápidamente la situación y comenzó el tratamiento inmediato. Está teniendo una crisis hipertensiva severa. Tensión 210/130. Necesitamos estabilizar ahora y llevarla al hospital inmediatamente, explicó mientras trabajaba. Llévala directa al Hospital La Paz, habitación privada. Haz todos los análisis necesarios. El coste no es problema, instruyó Alejandro con firmeza. Carmen estaba en shock, observando todo ocurrir como si fuese un sueño imposible. Señor Alejandro, no puedo aceptar esto. Es muy caro. No tengo cómo pagarlo. No vas a pagar nada, cortó él mirándola directamente a los ojos. Tu madre va a tener el mejor tratamiento disponible, y vas a dejar de matarte trabajando pensando que eres desechable. Se acabó esta historia. Los sanitarios llevaron a la señora Dolores en la camilla hacia la UBI móvil. Carmen intentó ir con ellos, pero sus piernas fallaron. Estaba demasiado débil. Alejandro la sujetó antes de que cayera. «Aún llevas el suero en el brazo», señaló el vendaje donde la aguja había sido arrancada con prisas. «Tú también vuelves al hospital. Pero mi madre, yo voy con ella. Tú vienes en otro coche conmigo y con los niños. No sirve de nada discutir». En la VI móvil, el doctor Enrique ya estaba estabilizando a la señora Dolores con medicación endovenosa. En el Audi, Alejandro acomodó a Carmen en el asiento delantero, con los gemelos detrás, sujetándole la mano por entre los asientos. «¿Por qué está haciendo todo esto?», preguntó ella llorando bajito durante el trayecto. Alejandro conducía mirando hacia adelante, pero respondió con honestidad cruda. «Porque he fallado contigo de todas las formas posibles. Porque te utilicé hasta que te desmayaste y no me di cuenta. Porque mis hijos te quieren y yo estaba demasiado ciego para verlo. Porque me escondí en el trabajo y olvidé ser humano. Y porque ha llegado la hora de arreglar todo esto». En el Hospital Universitario La Paz, la señora Dolores fue directa a la UCI cardíaca. El doctor Enrique explicó que necesitaría estar ingresada al menos una semana para control de tensión e investigación completa. Alejandro autorizó todo sin pestañear. Carmen también fue ingresada de nuevo para terminar la hidratación y hacerse los análisis que habían sido solicitados. Pero esta vez, en una habitación privada al lado de la habitación donde estaría su madre tras salir de la UCI. Pasaron 3 días. Alejandro visitaba el hospital 2 veces al día, siempre con los gemelos. Llevaba comida, libros, flores. Hablaba con los médicos, garantizaba que no faltase nada. Y por primera vez en años canceló reuniones, aplazó viajes, delegó responsabilidades. En la empresa, su secretaria preguntó preocupada: «Señor Alejandro, ¿se encuentra bien? Nunca le había visto cancelar tantos compromisos». «Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo», respondió sinceramente. «Solo estoy finalmente aprendiendo lo que realmente importa». Al 4.º día, Carmen recibió el alta con todos los análisis normalizados y nutrición adecuada. La señora Dolores también se había estabilizado y sería dada de alta en 2 días. Alejandro llegó con los niños a recogerla. «He hablado con el doctor Enrique», dijo sentándose en la silla junto a la cama hospitalaria. «Tu madre va a necesitar seguimiento constante, medicaciones caras, consultas regulares, fisioterapia. Voy a cubrir todo». «Señor Alejandro, esto es demasiada caridad». «No es caridad, es responsabilidad, es justicia, es reconocer que exploté tu trabajo y tu buena voluntad hasta que literalmente caíste, y ahora vamos a hacer las cosas de otra manera». Sacó un sobre del bolsillo. «Este es un nuevo contrato de trabajo, salario triplicado, contrato en regla con todos los derechos, horario fijo de 6 horas diarias. Ayuda garantizada. He contratado a Isabel, que va a dividir todas las tareas contigo. Seguro médico completo para ti y tu madre. Y una condición innegociable». «¿Qué condición?», preguntó Carmen con la voz embargada. «Que nunca más ocultes cuando te encuentres mal. Que nunca más te saltes comidas. Que aprendas a pedir ayuda».
y que entiendas que no eres desechable, eres valiosa. Salvaste a mis hijos cuando yo estaba ausente, trajiste vida a aquella casa muerta, y voy a garantizar que seas tratada con la dignidad que siempre mereciste. Carmen lloró sujetando el contrato. Los gemelos subieron a la cama y la abrazaron por los dos lados. 2 semanas después, con la señora Dolores recuperada y viviendo temporalmente en una de las habitaciones de invitados de la mansión hasta estar completamente bien, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Alejandro llegaba a casa a las 6 de la tarde. Cenaba con sus hijos, ayudaba con los deberes, jugaba antes de dormir. Estaba presente de verdad, y los gemelos florecían visiblemente, más seguros, más felices, más confiados. Carmen trabajaba sus 6 horas, siempre con Isabel dividiendo las tareas. Comía 3 comidas al día, descansaba los domingos, y lentamente aprendió que podía existir sin destruirse. Una tarde de sábado, con el cielo anaranjado típico de Madrid, Carmen estaba parada exactamente en el mismo lugar del portón donde había caído semanas atrás, pero ahora con postura erguida, respiración fuerte, sin miedo. Los gemelos jugaban al pilla-pilla en el jardín, riendo alto y libre. Alejandro se acercó y se quedó a su lado, observando la escena. «¿Te acuerdas de aquel día?», preguntó. «Me acuerdo de todo, señor Alejandro. Del miedo, del cansancio, de la vergüenza, pero también me acuerdo de los niños llorando y de usted llevándome al hospital. Pensé que sería el final, fue un nuevo comienzo». «Para mí también», admitió él. «Pensaba que era buen padre solo porque pagaba un colegio caro y les daba todo lo que pedían. Pero estaba dando todo, menos lo que realmente necesitaban. Presencia». Respiró hondo. «Carmen, quiero que sepas una cosa. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras, con todos los derechos garantizados. Pero si algún día quieres seguir otro camino, buscar otros sueños, lo entenderé y apoyaré, porque no me debes nada. Soy yo quien te lo debe todo». Carmen contempló el portón de hierro. Contempló a los niños corriendo libres. Contempló a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas que no cayeron esta vez. «Me quedo, señor Alejandro, pero solo si me promete una cosa. Dime, que nunca más va a dejar que estos niños crezcan sin su padre presente, que nunca más va a pensar que el dinero sustituye un abrazo, porque no lo sustituye, nunca lo sustituyó, nunca lo sustituirá. La presencia vale más que cualquier cosa». «Lo prometo», respondió Alejandro sin vacilar. «Lo prometo porque aquel día, viéndote caída aquí en este portón y mis hijos desesperados, me mostró la verdad más dura. Estaba ganando el mundo entero pero perdiendo todo lo que realmente importaba». Tendió la mano no como patrón, sino como alguien que reconoce valor genuino. Carmen la estrechó con firmeza. Los gemelos pararon de correr y vinieron corriendo jadeantes. Abrazaron las piernas de Carmen y de Alejandro simultáneamente. «Vamos a cenar todos juntos hoy otra vez, ¿verdad, papá?», preguntó Mateo con la voz aguda y feliz. Alejandro se agachó y abrazó a los 3, los 2 hijos y también a Carmen. «Sí, y todos los días de ahora en adelante, porque ahora sé lo que realmente importa. Vosotros sois mi prioridad, y nunca más lo voy a olvidar». El sol se puso sobre la Moraleja, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Allí, en aquel portón donde todo casi terminó, una familia verdadera, no de sangre, sino de elección y amor, estaba finalmente empezando de verdad. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la presencia vale más que cualquier cosa. Escribe presente en los comentarios si estás de acuerdo.